Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Agua para todos. En nuestro estado, además de escasa por ser territorio desértico, siempre fue tema de muchos debates y pocas soluciones a largo plazo que garantizaran este vital líquido. Durante decenas de años, las promesas no se cumplieron a cabalidad y la gente quedó esperando en vano el aparente milagro. Pero no todas son malas noticias. El pasado 3 de mayo, por mandato del gobernador del estado, se creó la Secretaría del Agua, que tendrá la tarea irrenunciable de solucionar problemas añejos de abastecimiento y controlar los presupuestos y gastos destinados para tal fin. ¿Será posible una solución a corto y mediano plazo? ¿Qué acciones inmediatas consideran aplicar las nuevas autoridades? Varias preguntas que esperan respuesta de nuestro invitado de hoy, responsable de los destinos del agua en Baja California. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema de interés general. Y el de hoy es un tema súper de interés general porque a todos nos interesa el tema del agua, todos vivimos pendientes de él, no solamente en estas épocas estivales, sino en todas las épocas el agua, por lo menos en mi experiencia de más de 32 años en Baja California, pues sí, se renueva, es una expectativa que se renueva. Entonces, para ver muchos puntos que nos interesan a todos, hemos invitado a una persona conocedora del tema, encargado del tema en este momento en el Estado, y que, bueno, le doy las gracias por venir. Licenciado, estamos, Salomón Faz es su nombre. No conozco su segundo apellido. Apodaca, Salomón Faz Apodaca. Y bueno, agradecido que nos acompañe esta noche y esperemos tener una plática de toda esta expectativa que generó la creación de esta nueva secretaría. Y como expectativa le puedo decir que hay mucha gente pendiente de lo que hace esta secretaría porque fueron muchos años quizás de mucha frustración o de mucha expectativa no cumplida, que la gente esperaba más y ese más nunca llegó, y ahora estamos viendo soluciones, por lo menos en cuestiones de orden, que es lo que creo que se están especializando ustedes, y gente que conoce del tema y que creo que la gente está esperando una muy buena operatividad de la Secretaría del Agua. ¿La gente se puede hacer ilusiones con esto? Yo digo que sí. Sin duda, cuando un tema tan relevante, tan importante para la vida cotidiana de las personas, se abandona tanto tiempo, la decisión de hacer una secretaría para atender el tema en todos sus frentes, necesariamente tiene que generar un cambio y una mejora de un tema que estaba desatendido, a de repente decir, subirlo a la mesa, vamos a darle la atención que merece. Y más teniendo un gobernador del agua. Claro. O sea, si tienes un gobernador que cree en el tema, que pasa 2 o 3 días de la semana en el organismo operador, que está pensando cómo resolver problemas, cómo darnos ingresos, cómo mejorar la eficiencia, pensar en el consumidor, decir, oye, ¿cómo está pagando la gente? ¿Puede pagar por internet? Hay que ponerles cajeros automáticos. En fin, toda la tecnología para facilitarle a las gentes. En el mundo de hoy, la facilidad incrementa ingresos y hace que la gente pueda cumplir de forma más oportuna. Es una agenda muy apasionante porque si tienes el apoyo del gobernador hacia esta secretaría que él crea y a su vez la gente del agua, de los organismos, se sabe que está en la agenda del gobernador, que hay un secretario y que se ha sumado a resolver los problemas que en estos 2 meses que llevamos desde la creación de la Secretaría lo han notado. Muy poco. Otra gran ventaja es que cada municipio o organismo operaba por separado sin preguntarle al otro, oye, ¿cómo le haces con este problema? Yo tengo este problema, pero ¿tú cómo le haces? No se hablaban. O sea, increíblemente, porque no es un organismo que haya nacido ayer, tienen décadas,
pero el hecho de que no se comunicaran, sobre todo habiendo un organismo que los debe de coordinar, que es la Comisión Estatal del Agua, que es la que maneja el agua en bloque, y algo que yo voy a fortalecer, que es desarrollar una mente académica, teórica y práctica que sea la número 1 del agua en el Estado dentro de la Comisión Estatal. Cada organismo tiene su estructura y tiene sus áreas de planeación, pero quiero tener un área plus que realmente se convierta, por un lado, en el Instituto del Agua, los que más sepan del tema, y tener una brigada técnica para reparaciones y mantenimiento preventivo. Haz de cuenta que trajeran su uniforme de otro color y van a llegar como los señores que llegan, los cirujanos o los hombres más calificados del Estado en materia del agua, a apoyar a cada uno de los municipios, ¿no? Temas así, hay mucho que hacer, hay mucho que supervisar, no solamente hay que producir más agua, reusarla, arreglar las plantas de tratamiento que están en un estado lamentable en el estado. Fue un abandono el que se sufrió, negligente, irresponsable, y hay que crear cultura del agua, no lo hemos visto, tenemos que trabajarla más fuerte en escuelas, pero también en el ciudadano, en los medios públicos, porque nomás estamos viendo cómo producimos más agua, pero con un 10% de ahorro nos significaría ganar años en volumen de agua producida, ¿no? La gente me pregunta en qué quedaron las famosas CESP, en la Comisión Estatal de aquí, de Mexicali, ¿cómo funcionan ahora? ¿En qué cambió la Secretaría esto o pasa a ser el órgano regulador de todas ellas? Iniciamos con el mandato de la Secretaría convirtiéndonos en el presidente de la Junta de Gobierno de cada uno de los organismos, como una forma de tener un mando ejecutivo sobre cada uno de ellos. El siguiente paso en el que estamos es que estoy creando subsecretarías para que le dé todo el apoyo. La primera se creó el día de antier, recayendo en el ingeniero Rigoberto Laborín, que es un experto en materia de agua y saneamiento, haciéndose cargo de una subsecretaría para el apoyo a los organismos de los problemas complejos que está viviendo el Estado derivado de su falta de infraestructura. Está caída las tuberías, la conducción, la producción, el reuso. O sea, no hay un tema que digas, en esto estamos bien. Tijuana puede estar tablas en materia de que tiene el agua que necesita, pero dices, ¿tiene el agua garantizada para el 2025? Todavía no. Pero las soluciones no es tan incierta. Tenemos muchas opciones. Una de ellas es que el organismo tiene 21 pozos que no utiliza, que no ha rehabilitado, que no ha repuesto, y Tijuana tiene agua en el subsuelo. No es una zona sobreexplotada como las de otras regiones del estado. Entonces, todavía hay agua bajo tierra para explotar. Porque últimamente no se ha utilizado. Se cayó en utilizar el bombeo que viene del Valle de Mexicali y del Río Colorado como fuente fundamental en un 95% del agua. Y los pozos ahí están, y los pozos tienen 500 litros. 500 litros, Tijuana necesita entre 80 y 100 litros anuales adicionales para cubrir su crecimiento. La ciudad crece en industrial, doméstico, comercial, todos los años. Necesita 100 litros más. 500 litros son 5 años. Qué bárbaro. Ahí los tenemos en los pozos. Además es el agua más barata que podríamos conseguir. Haz de cuenta que nos cuesta 6 pesos. Y el agua traída de Mexicali a través de los tubos y el bombeo, que es tan caro, tiene un costo mayor. Y al final vamos a terminar desalando, que es el agua más inagotable que tenemos, con un mar enfrente, ¿no? Para que lleguemos a afectar los niveles del mar, pues no es posible. O sea, nuestro consumo no le haría nada al agua que existe en el mar, y finalmente va a ser la fuente fundamental en las siguientes décadas, ¿no? Hablando siempre, Salomón, desde la objetividad, ¿sí dejaron la casa desordenada, descuidada? Muy desordenada. Ahora, en dos sentidos. A veces no sabes qué cuesta más, la incapacidad y la torpeza o la corrupción. A veces es más cara la negligencia y el descuido que la propia corrupción. Por supuesto que las dos deben de evitarse, y las dos sumadas pues le hacen un hoyo, le hacen un gran perjuicio a los organismos, ¿no? Yo digo, a veces quiere uno racionalizar todas las decisiones o todos los problemas, pero a veces hay que meterle poquito sentimiento. Yo creo que las cosas, para atenderlas, hay que quererlas.
Es como la ciudad, una ciudad que está limpia y bonita es porque la queremos. Sí, sí, claro. Igual un organismo, el organismo de Tijuana o el de Mexicali o el de Ensenada, los funcionarios deben de quererla, respetarla para cuidarla, ¿no? Y de esa manera le pides a los ciudadanos que lo hagan, que cuiden el agua, que, en fin, la atiendes, la cuidas. Lo dejaron de hacer. Lo dejaron de hacer por 13 años. Son como las cosas personales, ¿no? Lo Sí. que uno quiere lo cuida, Así desde es. la casa hasta un instrumento, hasta Todo, lo que sea. uno todo. lo Tiene cuida. que haber amor. Tiene que haber amor para todo esto. Amor en el sentido de respeto, de admiración, de responsabilidad hacia lo que te están encargando, ¿no? ¿Se encontró con gente capacitada para Sin duda. para esta epopeya que va a Sin ser? duda, los mandos medios y la línea de frente, la línea de cuello azul que le llaman, o la línea obrera o de equipos técnicos, los que se meten a los tubos en condiciones que no se imagina uno cómo tienen el valor de hacerlo, Claro. o a la hora en que lo hacen, porque hay que garantizar el agua para que la gente al levantarse en la mañana tenga agua, son verdaderos héroes. Es la mística de la que te hablaba, que se desarrolla cuando das un servicio tan vital. Por eso dicen vital líquido, no es una frase, es que no podemos vivir sin él. Absolutamente cierto, claro, No. claro. En estos años tampoco lograron crear una conciencia en el uso del agua, y me refiero a las Sí. administraciones, los últimos 30 años. No se logró No. crear una conciencia, la gente sigue actuando de manera inconsciente o a veces irresponsable en el trato del agua, porque no siempre es culpa de la gente. No. Es también, ahí sí que el educador y el educando, ¿no? A ver Sí. quién enseñó a cuidar las cosas. Sí. Te voy a poner dos ejemplos. Mexicali tiene un agua más barata que Tijuana y hay de alguna manera desperdicio. En Tijuana no es el desperdicio, es el cómo le saco la vuelta para no pagar lo que vale. Un metro cúbico a la industria vale 90 pesos. Yo tengo un negocio aquí que pago 90 pesos por el metro cúbico. Es una de las tarifas que está entre las 10 ciudades con más costo en el metro cúbico, porque también traerla y proporcionarla es muy caro. Claro. Tijuana no tiene agua, la trae de 200 kilómetros del Valle Mexicali y Así la es. sube por una sierra. Sí, sí. Y subirla implica, hay que ver las fotos que a veces mostramos en las mañanas con el gobernador del tamaño de las bombas que se necesitan. Hay 5 bombas que se van a comprar nuevas y la licitación empieza el jueves, para garantizar que esas bombas no van a presentar ningún problema mientras se reparan los tubos y los tableros de control y los electrónicos en un proyecto mucho más grande que estamos viendo con el gobierno federal. Esas bombas que suben el agua, ¿son viejas, están Tienen 40 caducas? años. Tienen 40 años. No las han renovado. No, se han reparado Reparado. a través del tiempo. Son bombas de 2,000 caballos. Cada bomba vale alrededor de $1 millón. Son 5. Y lo que se pretende hacer es asegurar que lo que hoy tenemos, que por 10 meses vamos a estar así. Hasta que lleguen las nuevas bombas que se mandan a hacer, vamos a estar en el riesgo con una bomba de reemplazo, que no se dañen, porque si tienes 5 bombas para bombear toda el agua, que son 5,300 metros por segundo, por los tubos que llegan a Tijuana, se te va con una bomba el 20% del bombeo. Y si no bombeas, no hay agua en Tijuana. No hay agua, claro. Entonces, eso se pretende asegurar. Fue la primera inversión que me autorizó el gobernador con los fondos que provienen de la cobranza que estamos haciendo del agua. Para hacer un símil con la gente que paga un crédito, dicen que los créditos lo pagan la gente menos pudiente, que son los más puntuales en pagar su crédito y cuidan el crédito. En el caso del agua, ¿quién es el que no paga y el que es puntual para pagar? Sí. El universo de usuarios domésticos es muy superior al de los comerciales. Hay 40,000 cuentas comerciales contra 700,000 domésticas, Claro, ¿no? claro. Y hay 30,000 industriales. Entonces, el número de cuentas que hay, sin embargo, el monto de las industriales puede representar el 40, el 50% de la facturación. Claro. Mientras una empresa está operando, no puede dejar de pagar el agua. Lo que empezó a suceder fue a subfacturar o a reportar menos consumos, y el organismo no lo detectó o no lo quiso ver, Claro. o nos engañó el lecturista o el funcionario, de manera que ese parque industrial, esa empresa, ese hotel no pagara el agua, ¿no? Y los que recibieran el ingreso. Detectamos un hotel que durante 38 años nunca pagó el agua. Ahí sí forzosamente hay colusión. Sí. No puede ser una cosa que nada más el cliente no se dio cuenta que
que pagaban menos agua. Tiene que haber forzosamente una Nosotros creemos que sí. Cuando una empresa consume 1,000 metros cúbicos y luego se cae su consumo a 5 metros cúbicos durante 10 meses y nadie reacciona, pues no es creíble, ¿verdad? Claro, claro. No es creíble que... Ahora nos encontramos, hoy una empresa externa nos está ayudando a la lectura, porque con la pandemia la mitad de las personas que leen los medidores era grupo vulnerable, está desenterrando medidores. O sea, tengo fotos en negocios visibles, en lugares céntricos, con un medidor muy, muy visible, sin ningún problema, que han tenido que desenterrarle y quitarle toda la tierra para poderlo leer. No lo leían. Le portaban un promedio o le ponían otra cantidad. Entonces, ahí, conforme transformemos eso, que nos va a llevar el resto del año, ahí vamos a tener una mejora en ingresos importante. Pero sí es evidente que las cosas estaban mal y alguien hacía la vista gorda o lo que sea. Para tranquilidad del usuario, para tranquilidad de los habitantes de Baja California, ¿qué medidas están tomando para aliviar o para asegurar? Recientemente se canceló el proyecto de Aguas de Rosarito, de la potabilizadora de Aguas de Rosarito, por las razones, sobre todo financieras, de incapacidad de las finanzas del gobierno a asumir un costo por un proyecto tan grande. Si te digo que con 500 litros le doy 5 o 6 años a Tijuana, ¿cómo justificamos un proyecto de 4 metros cúbicos? ¿No? ¿Estás garantizando el agua para 40 años? Entonces, esa capacidad, para empezar, no vas a empezar comprando los 4 metros cúbicos. Entonces, tienes que poner, porque si no la empresa no ganara, porque no le puede vender a nadie más. El servicio de agua potable es una exclusividad, monopolio del Estado. Si una empresa desala agua, se la tiene que vender al gobierno a través de los organismos operadores. Entonces, su ingreso va a provenir del organismo operador. Entonces, no era viable en ese sentido. La solución es que vamos a reparar los pozos y nos lleva 6 meses hacerlo. Y ahí tenemos 500 litros que no son problema. Y sí tenemos que empezar a ver cómo le damos un proyecto a Tijuana de desalado que sea modular, que a lo mejor te dé aquí los 500 litros adicionales y vaya creciendo cada cierto tiempo. Claro. Ya hay tecnologías que desalan el agua y generan electricidad con el hidrógeno. O sea, te generan electricidad y aparte agua. Ya esas tecnologías ya las estamos revisando, ya operan en otros países y se pueden poner muy cerca de la playa y las vas creciendo modularmente. ¿Cuál de los 5 municipios tiene más problema para tener agua? Zona costa se agrava en Ensenada y se agrava en San Quintín, conforme vas dejando de la zona costa. Pero Tijuana lo resuelve en un 95% con el agua que viene de Mexicali, que la compra a agricultores y al organismo operador. Claro. El único que no tiene problemas de agua pues es el organismo operador de Mexicali. Tiene el río, un ramal de los canales más importantes, surte a Mexicali del agua que proviene del río Colorado, casi desde donde se recibe, en la frontera. Estamos hablando de 1.850 millones de millares de metros cúbicos. Esa es la dotación religiosamente que nos entrega Estados Unidos desde hace décadas. Y de ahí toma el agua Mexicali. Y ya la zona costa es la que empieza a sufrir, ¿no? Yo he estado viendo, bueno, lo que están haciendo en cuestiones de limpieza, de agua que la mandamos a Estados Unidos, pero de alguna manera regresaba, ¿no? Por cómo circulan las corrientes. Sí. ¿Qué se está haciendo puntualmente en eso? Bueno, hay un compromiso del gobernador desde que inició el gobierno, de resolver el tema del envío de aguas residuales de drenaje. Exacto. A las playas de México y Estados Unidos, pero por corrientes se desplaza hacia el norte. Entonces le afecta más, no con una intención nuestra, pero es un efecto real que tenemos que atender, de que afecta más a las playas de ellos que a las nuestras. Nosotros también tiramos, porque no se puede decir enviar, sería una palabra demasiado noble, para decir, tiramos aguas residuales y drenajes al mar en toda la costa, desde playas de Tijuana hasta Rosarito. Ya vamos a tener acción sobre eso, estamos evaluando un proyecto, declaramos es una zona de emergencia sanitaria. Claro. Estamos sentándonos con los desarrolladores
ampliar cárcamos, mejorar tubería, y es un proyecto que ya me autorizó el gobernador. Es un proyecto alto en valor, anda en los 200 millones de pesos, para empezar a ver cómo empezamos y nos llevamos en etapas. De los 14 kilómetros que hay, empezar con los primeros 4. Estamos viendo derechos de paso, estamos viendo todo eso, porque no es posible que vayamos, por ejemplo, a Puerto Nuevo, vienes de comer y te asomas a la barda donde está y estás viendo los tubos cayendo el agua, el drenaje sobre el mar. Claro. El mar es muy noble y acepta todo eso, y hay sedimentos y a lo mejor, pero finalmente los olores y la salud pública están comprometidas, ¿no? Claro. El otro gran tema que está siendo muy visible es la limpieza del río. No sé si te ha tocado, ya llevamos el 60%. Sí, me ha tocado, agradable noticia porque vamos a ver el río Tijuana, la infraestructura casi como cuando se hizo y se terminó en 1982. La estamos librando de una solve en algunos espacios de hasta 1,80 de altura, arena, tierra, sedimentos, maleza. A la gente de Tijuana le está dando mucho gusto porque es como lavarnos la cara, ¿no? Claro. A lo mejor no es la gran obra pero física, necesario. pero limpiar algo tan presente en la vida de todos los días de Tijuana. Yo ya me estoy imaginando, y se lo he comentado al gobernador y otros urbanistas, que tenemos que hacer algo para hacer que en lugar del río nos divida, nos una. Claro. O sea, y me han mandado videos de Medellín, otro hasta de Monterrey, como han hecho en ciertas partes, integran los dos lados de las zonas comerciales de Tijuana y logran hacer corredores para gente que quiera caminar o correr, o espacios culturales. Hoy me mandaron una de paneles solares que se utiliza, se pone sobre el cauce y se pone una superficie para poner paneles solares y aprovechar ese espacio. Claro, y no estorbas el paso del flujo del agua. Fantástico. Que es para cuando llueve. El ingeniero López Moctezuma me envió una foto del 13 de enero del 93, que fue la última gran lluvia. La gran lluvia, sí. Y me muestra zonas inundadas de Tijuana, y es la labor que ha hecho esa gran infraestructura, esa mega obra del Estado, que según mis informes es la obra más costosa que se ha hecho en la historia de Baja California. Porque podemos hablar por lo menos de un solo golpe. Está, por supuesto, las carreteras y todo eso, pero como obra única, y el impacto que tuvo en Tijuana fue la transformación urbana, porque permitió recuperar todos los terrenos al encauzar de una manera tan segura las avenidas y los pluviales, pues le diste manejo comercial y de bienes raíces a todos los terrenos aledaños, ¿no? Y transformó Tijuana. Salomón, el campo, que es tan importante para todos, desde la exportación hasta la alimentación, hasta la propia alimentación, ¿tiene el agua asegurada o tiene el agua suficiente? El agua del campo, en la zona, hay que distinguirla de la zona costa, que también sufre agua, pero tiene otra historia, ahorita lo comento. Pero la gente, digamos, del Valle de Mexicali, por derecho constitucional, tiene, la prelación es consumo doméstico y luego sigue la agricultura. Correcto. Antes de que llegue el industrial o el comercial. Correcto. Entonces, el consumo doméstico para un río de ese tamaño, con ese volumen, es muy difícil que el sector doméstico llegue a verse comprometido en aquella zona de Mexicali en que llegue el agua a faltarles. Porque no llega el 2 al 3% del consumo del agua por las ciudades. Y el 88% del agua la consume el sector agropecuario. Entonces, cualquier cosa que haga el sector agropecuario en hacer algo, ganar algo de eficiencia, resuelve por décadas las necesidades domésticas y de las ciudades. ¿Qué tiene que hacer el campo? Yo quizás sea el tema que más o menos conozco. He visto perforar pozos desde niño. Mi padre, la familia, mi abuelo abrió en la zona de Caborca en el 49 los primeros pozos que le llaman artesianos, que son perforaciones a través hay estilos de pulseta y de rotaria que le dicen, y escuchando yo desde niño, pues que el ademe ranurado y que los tazones y que la bomba y que sáquele y que el motor, o sea, oyendo eso siempre porque era la forma en que se producía y que se sigue produciendo. El reto del Valle de Mexicali es desde los cultivos que tienen. Ejemplo,
6 toneladas de trigo valen 30,000 pesos por hectárea el valor total bruto. No voy a meterme en cuánto se gana o se pierde. 30,000 pesos por hectárea. Una hectárea de fresa en la zona costa con medio litro por hectárea, que casi la pasan por ósmosis inversa, cara el agua, poca agua, y producen 2 hectáreas de fresa por cada medio litro, por cada litro, y vale 1,200,000 pesos por hectárea de ingreso bruto. ¿Cuántas veces? 1,200,000 contra 30,000. Entonces, la producción de básicos como trigo, algodón, alfalfa en el Valle de Mexicali está en una situación difícil porque no es rentable la actividad, a pesar de que tienen el agua garantizada. Y eso ha hecho que estén en un proceso de transformación. Y el otro es hacer eficiente el riego. La forma en que damos el agua en la agricultura dicen que es por volumen, pero yo digo que no, porque finalmente la gente tiene un derecho a un cierto volumen en metros cúbicos y lo usa y se lo cobran. Entonces, si el agricultor quisiera usar menos agua con un sistema de riego, no reduce su costo de riego. Entonces, ¿con qué paga el riego? Entonces, desde ahí, mientras no tratemos ese tema, va a ser muy difícil que haya una modernización en el Valle de Mexicali. ¿Quién lo realiza? Los productores de hortaliza, por ser cultivos de alto valor, utilizan sistemas de riego, fertilizan a través del riego. Aplican productos químicos para combatir plagas o usan un sistema que se llama control biológico. Usan otras plagas para combatir. Me están apurando porque parece que se nos fue el tiempo como agua. Ahora claro. Sí que se nos fue como agua, así que le agradezco muchísimo. Le voy a dar un libro para que también fluya la lectura, gracias, porque no todo es aunque es un vital líquido para todos nosotros. Y le agradezco mucho, Salomón, y lo voy a comprometer para otra oportunidad también para seguir abarcando el tema, y muchísimas gracias por esto. Yo creo que fue de mucho interés y aprendizaje para todos. Sí, ustedes, bueno, gracias. Felices, me imagino, de haberse ahora sí que empapado de toda esta realidad del agua en Baja California, aunque queda mucha agua que corre, y hay que volver a platicar con el experto, con Salomón Faz, de toda esta problemática. Hasta el próximo domingo y muchísimas gracias.